Podemos entender que, por ejemplo, a principios de la era cristiana, los apóstoles, su mensaje principalmente fue la resurrección de Jesucristo. Y esta doctrina de la resurrección de Cristo era importantísima porque Él acababa de resucitar y era un hecho inédito. Más adelante surgieron otros padres de la iglesia, Jerónimo, Policarpo, luego vino Agustín de Hipona. Y Agustín de Hipona comenzó a enseñar que el milenio ya lo estábamos viviendo, que el reino de Dios ya estaba aquí en la tierra, etcétera, etcétera. Luego vino la Reforma Protestante, 1625 más o menos. Martín Lutero desempolva otra vez la doctrina de las más importantes de la Biblia, que se llama la justificación por la fe. Roma había enseñado que se necesitaban dar indulgencias al Vaticano y había decretado que solo Roma salva. O sea que si tú no estabas adherido a Roma, estabas condenado al infierno. Después ya habían llegado a un decreto completamente cruel, ¿verdad? Cuando dictaminó el Papa que todo aquel que no aceptara que Roma salva y que solamente a través de Roma, de la institución religiosa, hay salvación, pena de muerte. Y vino la famosa Inquisición de Torquemada, un hombre de España, y comenzaron a perseguir a todos los cristianos y judíos principalmente, que no querían someterse a las ordenanzas, al decreto ex cátedra de que solo Roma salva. Bueno, Martín Lutero era un monje en Alemania que comenzó de alguna forma no accidental, ¿verdad? Ya Dios lo tenía planeado, a leer la Biblia, y comenzó a leer Romanos, donde claramente dice la Biblia que la salvación es por la fe, únicamente por la fe, y somos declarados justos no en base a ninguna obra que hayamos hecho, sino la que hizo Dios a través de Cristo en esa cruz. Vino una revolución, agarró Lutero las 94 tesis, 95 tesis, las clavó en la catedral de Wittenberg en Alemania, diciendo: esto dice Roma, esto dice la Biblia, esto dice Roma, esto dice la Biblia. Bueno, imagínense el colerón del Papa, ¿no? Lo mandaron llamar, lo citaron a la dieta de Worms para que él, alrededor de todos los cardenales, se le hizo un séquito ahí tremendo al Papa, entre cardenales y otras personas, disque teólogos de Roma, donde se presentó Martín Lutero con la Biblia. Y la primera pregunta que le hicieron: ¿es usted la persona que acaba de hacer esto en la catedral y que usted dice que la Biblia? Y Lutero simplemente contestó y dijo estas palabras. Yo traigo este libro que se llama Las Sagradas Escrituras, y aquí está: si alguno de ustedes, cualquiera, me puede enseñar lo contrario a lo que estoy enseñando, acepto pedirle perdón a Roma. Fue un silencio sepulcral, no hubo nadie que pudiera con la Biblia demostrarle lo contrario a Lutero. Y se inició la Revolución Protestante, lo condenaron a muerte, lo protegieron los príncipes de Holanda y de España a Lutero. Se casó con una monja que se llamaba Carina, también la sacó del convento, gracias a Dios. Y de ahí en adelante, después de la Reforma Protestante, vino el siglo 1800, 1900, que se llamó la época de las misiones, donde vinieron los grandes misioneros que llegaron a Inglaterra, llegaron a la India, mandaron al África, Livingstone y todos aquellos hombres que dieron hasta su vida por ello. Las iglesias comenzaron a dar mucho dinero a las misiones. Entramos al siglo XX y vino la revolución pentecostal. 1905, en la calle de Azusa, en Los Ángeles, hubo un levantamiento tremendo donde dicen que el Espíritu Santo comenzó a enseñar a muchísima gente que ya deberían de dejar unas doctrinas y desempolvarse un poco más
y vi una revolución que se llamó la revolución de las lenguas. Como todo movimiento en la historia cristiana, comienza siempre, ¿verdad?, muy bien, y cuando no hay doctrina acaba mal. Vino el pentecostalismo y muchas iglesias históricas como los bautistas, los presbiterianos, nazarenos, que se consideraban, ¿verdad?, que no había más que la iglesia bautista, más que la iglesia nazarena, etcétera, etcétera. Viene otro movimiento que se llama pentecostal y comienzan a abrir los ojos que los dones sí existen. Se había declarado que ya los dones eran para otra época. Esto revolucionó completamente el cristianismo y se volvió a estudiar más profundamente los dones espirituales hasta que llegamos a la década de los 60, donde el movimiento pentecostal se voltea o toma otra forma que se llamó el carismatismo. Entonces vino el movimiento carismático en los 60s, en los 70s, poniendo énfasis también en el don de lenguas y en que había otras doctrinas que habían sido sepultadas y no habían sido desenterradas. Entonces todos estos movimientos pentecostales carismáticos de alguna forma levantaron a la iglesia histórica, porque habían llegado las iglesias históricas, repito, bautista, presbiteriana, nazarena, a un legalismo muy grande. Yo recuerdo todavía las primeras iglesias que fui, me daban un himnario: santo, 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 párense, siéntense, etcétera, etcétera. Y o sea, no había casi instrumentos, no había alegría, porque Dios, si eres cristiano, tienes que tener cara de que tienes dolor de estómago, y que pues no, ser santo no es tampoco reírte a carcajadas, que el cristiano no puede bailar. Me preguntaron: ¿puede el cristiano bailar? Le dije: claro, yo en los 15 años bailé con mi hija el Danubio Azul, podemos bailar, mi esposo y yo de cachetito, valses, etcétera, etcétera. El baile no es malo, malos son los bailes del mundo, donde se mueven las butacas, donde atrae el baile la atracción sensual a la gente. Eso no es correcto, ¿verdad? Entonces todo esto ha venido a ser una revolución para sacar de la Biblia muchas doctrinas. Que si el cristiano podía tomar vino, otra pregunta, y la Biblia dice que Pablo le dijo a Timoteo: te conviene más el vino que cualquier otra cosa para los dolores de estómago. Después se descubre que el veneno más grande es la Coca-Cola, y que es 1000 veces mejor tomar una cerveza o una copa de vino que la Coca-Cola. Después se descubre que el vino es anti-envejecimiento, anticoagulante, te protege el sistema inmune, etcétera, etcétera. Pero una copa. Y la Biblia, me adelanto a muchas preguntas, la Biblia prohíbe las borracheras, no prohíbe beber vino, ni tomarte una cerveza. Y viene Pablo y aclara con la primera carta a los Corintios y la segunda carta a los Corintios todos estos temas que están relacionados: que si puedo tomar vino, que si las mujeres hasta dónde deben de traer el escote, que qué tan larga es la falda, que si deben dejarse el pelo largo, puras cosas donde la iglesia se sumergió en banalidades y en olvidarnos que el propósito del corazón es una conciencia limpia y una fe no fingida. Entonces comenzaron los cristianos a descubrir muchas cosas que estaban completamente tergiversadas, y una de ellas fue la doctrina del rapto de la iglesia. Le damos gracias al movimiento pentecostal, al movimiento carismático. Cambiaron muchísimas cosas que estaban cayendo las iglesias históricas. Ha habido una renovación, y ya cada quien, ¿verdad?, le va a dar cuentas a Dios si te sales de la Biblia o te mantienes dentro de la Biblia. Pero hay tantas cosas en la Biblia que los cristianos aún no han entendido. Resurge la doctrina del rapto de la iglesia con una fuerza tremenda. Yo le diría hace 60, 75 años más o menos. No se había predicado del rapto de la iglesia, pero no significa que no estaba en la Biblia. Entonces resurge esta doctrina. ¿Por qué? Porque Dios considera
que ahora los cristianos debemos estar atentos a que viene un tiempo en que vamos a desaparecer millones de la tierra. Y el Espíritu Santo considera que ahora es necesario desenterrar esta doctrina y enseñarla. Y no el hecho de que porque no se predicó o que tiene un siglo o 2 siglos. Bueno, desde que la Biblia está la doctrina del rapto de la iglesia. Está la doctrina de los dones espirituales, está la doctrina de la resurrección, del Armagedón, etcétera, etcétera. Y esta es la razón por la cual esta doctrina, en este tiempo que tú estás viviendo y yo también, ha sido tan atacada. Yo he escuchado y me han llegado correos que el rapto no existe, a este grado han llegado, que ni siquiera está en la Biblia, que no es una doctrina tampoco moderna y que no hay tal cosa como el rapto de la iglesia. Estas ya son barbaridades, estas ya son casi herejías de poder negar algo. Como yo les digo, pues arranca las páginas, en más de 4 o 5 pasajes se habla claramente de la Biblia, como lo vamos a demostrar, de que vamos a desaparecer millones de personas antes de que venga la tribulación y la segunda venida de Jesucristo. Este es mi propósito de compartir con ustedes esta doctrina, y vamos a terminar en la última conferencia con la tercera guerra mundial o la guerra del Armagedón. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 en adelante: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, o sea, después de esta resurrección, nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Apunta esta palabra del griego, que es la palabra harpazo con Z, que se tradujo arrebatados. Harpazo. Esta palabra significa ser sacados de en medio súbitamente. Es la palabra que se usa también cuando hay un secuestro y llega un grupo de personas, toma una persona y la desaparece de la sociedad. Fue arrebatada, fue sacada de en medio. Esto es lo que significa la palabra arrebatados. La palabra rapto es la palabra latina raptarus. Cuando se tradujo al latín la Biblia, se usó esta palabra. Así que son sinónimos. Arrebatado, el rapto son palabras sinónimas. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el Armagedón. Para cuando venga a matar al anticristo, cuando Cristo ponga sus pies en el monte de los olivos, vamos a recibir al Señor en el aire. La diferencia entre el rapto y la segunda venida de Jesucristo es que en el rapto Él viene por nosotros en el aire, Él no desciende a la tierra, nos lleva con Él al cielo, y durante los 7 años de la tribulación, 1 Corintios 3, Romanos 14, 10, Juan capítulo 14, el 1 al 3, vamos a estar en el cielo, en el tribunal de Cristo, donde seremos examinados, recompensados por lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, preparados para las bodas del Cordero. Después del tribunal de Cristo, Apocalipsis 19, vienen las bodas del Cordero, e inmediatamente, ¿qué cronología de la Biblia? Después de las bodas del Cordero, bajamos con Jesucristo. Entonces no pueden ser los mismos eventos, ya que la segunda venida de Cristo ya bajamos calificados para que se determine quiénes van a reinar con Cristo en el reino mesiánico o en el milenio.
En la segunda venida venimos con Él. En el rapto nos vamos con Él, subimos con Él. En la segunda venida, Zacarías capítulo 14, baja Cristo con nosotros, pone sus pies en el monte de los olivos, se hace una cruz, un valle en Jerusalén, y de ahí en adelante viene a juzgar a los vivos y a los malos y a terminar la guerra del Armagedón. La Biblia es mucho más simple y más clara de lo que nos imaginamos, pero los seres humanos somos muy complicados y muchas veces, como hicimos en México, le echamos demasiada crema a los tacos. O sea, le ponemos de nuestra cosecha y pues yo creo esto o aquello, pero vamos finalmente a la luz de la palabra de Dios. En este pasaje que acabamos de leer, versículo 13, Pablo no quería que los cristianos de Tesalónica ignoraran acerca de los cristianos que habían muerto. La palabra dormir, desgraciadamente hay una secta que se llama los Testigos de Jehová, que dicen que cuando alguien muere perdemos la conciencia y no estamos conscientes a la hora de la muerte. Pero cuando Jesucristo dijo que Lázaro no estaba muerto sino que dormía, y aquí se dice que los muertos duermen, es precisamente porque somos espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. El espíritu es la parte inmaterial, invisible del ser humano, a través de la cual conocemos, adoramos y servimos a Dios. Juan 4:24, porque Dios es espíritu. El alma es la mente, las emociones, los sentimientos, la voluntad y todo aquello que expresa el dolor dentro de nuestro cuerpo. Ese es el alma. El cuerpo es el envase, la vasija, el vaso donde habita dos cosas, el alma y el espíritu. Entonces es importante que cuando tú mueras sepas, lo vamos a demostrar, no estás inconsciente. Vamos a ver claramente que la Biblia enseña que en el momento que tú mueras, cobras conciencia que tú eres. Tú vas a saber que tú eres Carlos, tú eres Panchita, tú eres Carmelita, tú eres Hipólito. Tú vas a saber que tú eres. Hay una conciencia que no vas a despertar y ¿quién soy yo? ¿En qué cuerpo estoy? No vas a saber que tú eres tú. Posteriormente Dios nos cambiará el nombre durante el reino milenial, pero vamos a mantener la conciencia de nosotros. Y esto es muy importante porque cuando alguien muere, ¿qué es lo que se va a la tumba? El cuerpo. ¿Con qué? Con el cerebro. ¿Cómo es posible que después de la muerte sigamos pensando y sabiendo quiénes somos, si es verdad que en el cerebro están los pensamientos? O sea, perdón, si al morir mi cerebro se lo comió los gusanos, entonces los pensamientos no los produce el cerebro. No es como los gases gástricos de los intestinos. Los pensamientos van más allá y los sueños del cerebro. El cerebro es un órgano como el hígado, como el páncreas. Pero cuando estamos pensando, estamos en el área espiritual. No se producen en el cerebro y los neurólogos van a pasar y se van a quebrar la cabeza tratando de buscar la zona del cerebro donde los pensamientos están, aunque hay zonas, el hemisferio izquierdo produce la parte izquierda del cuerpo, el hemisferio derecho del cerebro está controlado la parte contraria del cuerpo, etcétera, etcétera, y hay muchas cosas conectadas a eso. Pero lo que quiero demostrarles a ustedes es que cuando morimos mantenemos la conciencia de quiénes somos y el cerebro estaba enterrado en el cuerpo. Muy bien. Entonces Pablo dice, no quiero que duerman, no quiero que sepan que tienen que entristecerse como los que no tienen esperanza. Cuando un cristiano muere, muchas gracias, el postre. Cuando un cristiano muere, hay una mezcla en los cristianos que queramos. Se muere tu papá, nada más que donde pongo la copa, ¿no hay una mesita por acá? Aquí hay, gracias. Cuando el cristiano muere, se muere tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hijo, nos entristecemos.
Pero cuando verdaderamente creemos, cuando verdaderamente sabemos, cuando estamos convencidos que la persona que partió está en un lugar mucho mejor que si se hubiera quedado, nos consuela y nos da esperanza. Una vez les conté que me hablaron: oiga hermano, a las 2 de la mañana, fíjese que pues mi abuelita ya casi va a los 100 años de edad y quiero que venga usted para que venga a resucitarla. Así me hablaron, me dijeron, bueno, todavía no se moría, pero me dijeron ya, pues, si se muere, estamos seguros que usted la va a resucitar. Yo les hablé a estos hermanos y les dije, ¿saben ustedes qué pasaría si voy y se hace la resurrección de su abuelita? ¿Saben lo que? Ella iba a levantarse y les iba a decir, ¿para qué quieren que regrese a este mundo? Estaba mejor donde estaba. ¿Para qué querían que regresara a seguir sufriendo con todos ustedes? Dije, ya déjenla, él vaya a estar en un lugar mejor. Pobrecito, ya a los 100 años quieren que siga aquí sufriendo y que le duela el páncreas y que siga con dolores de estómago. ¿Y por qué? Porque queremos que esté con nosotros. Entonces, cuando alguien muere, tenemos que entender eso. Van a un lugar muchísimo mejor, tu hijo, tu esposa, etcétera, etcétera. Y ese es el consuelo y la esperanza que nos da paz. Tenemos que seguir viviendo, tenemos que seguir luchando. No podemos, como las abuelas de hace muchos años, se vestían de negro por 6 meses porque estaban de luto. ¿Por qué? Porque no hay esperanza en la religión a la que pertenecían. Nunca les escribieron ni les leyeron la primera carta a los tesalonicenses. Paso número 2, versículo 14. Si creemos que Jesús murió y resucitó, noten ustedes las palabras, Dios traerá. O sea, ¿dónde están los que murieron? Con Jesús. Si creemos que realmente Jesús resucitó, traerá a Dios, o sea, todos los que han muerto están con Dios ya en el cielo. Y cuando venga Jesús por nosotros, Él va a traer a tu abuelita, a tu hermano, a tu hijo, a todos los que murieron desde Pentecostés a nuestros días. Porque el arrebatamiento solamente es para la iglesia. Los santos del Antiguo Testamento resucitarán después de la segunda venida de Cristo. Daniel 12 del 1 al 2, Isaías capítulo 26. En fin, no nos vamos a alejar mucho de esto. Entonces notemos que cuando Jesús venga, van a venir con Él santos, gente que murió antes que nosotros, dice los que durmieron con Él. Esto implica que los muertos ya están con Jesús y no están en el cementerio. ¿Me va siguiendo? Ya en México celebramos el famoso Día de los Muertos, no sé si lo hagan aquí, pero hay un chiste en México, ¿verdad? Creo que es en octubre, el 31 de octubre, donde toda la gente va al panteón y hay un chiste que a veces he contado, que unos llevan flores a los muertos y otros comida. Y ahí en este chiste estaba la India María, es un personaje muy famoso en México, la India María, sentada con una olla de mole, mochongo, ¿cómo le llaman aquí? ¿Lo que tú comiste? Macocho, tlacocho, como se llame. Ya ven para qué no me dan. Estaba con una olla de cococho, ahí la India María, ¿no? Y llega la señora Pompidou, una señora muy elegantemente vestida, con un ramo de flores. Y pasa junto a la India María y le dice: India bruta, ¿cuándo crees que tu muertito se va a comer el sancocho o el cococho? Y la India María le contesta a la señora Popov: cuando vengan los suyos por las flores. Tanto los incultos como los muy cultos, los pobres como los ricos, el paganismo está plegando el mundo entero. ¿Por qué esta incultura? Porque cuando un cristiano muere, un cristiano nunca regresa al cementerio. Un cristiano no regresa a hincarse al cementerio: papacito, aquí estoy, ni te está oyendo, mamacita, aquí estoy, te traigo unas flores. Todas estas cosas son de costumbres paganas. Y muchas veces lo hacíamos en la ignorancia de la palabra de Dios. Cuando el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
Entonces Cristo llega a nuestra vida, comienza a sacarnos tantas cosas, programas que mi papá, mi mamá, mis maestros, la religión en la cual yo crecí, etcétera, etcétera, que se equivocaron con esos programas, me envirularon el cerebro, y vengo a la Biblia y la Biblia comienza a ser un verdadero lavado de cerebro. Como me dijeron a mí, ¿a ti te lavó el cerebro Cristo? Y le dije, lo necesitaba. Ahora veamos nosotros, y vamos a mostrar en primer lugar en Génesis capítulo 35, que al morir se sale de nosotros el alma y el espíritu en el momento de la muerte, y no andan por ahí como ánimas en pena vagando, y la llorona llegó en la noche y hay el espíritu de mi abuelita o el espíritu de Cuauhtémoc, vamos a invocarlo para que regrese al mundo. Todo esto pertenece al espiritismo, a la brujería, al mundo del ocultismo. Génesis 35, versículo 18. Aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Apunten por favor, los que trajeron su Biblia, arriba de la palabra alma, la palabra hebrea Nepesh, como suena: N de nana, E de Enrique, P de Enrique, E de Enrique, S-H, como suena Nepesh. Nepesh se pronuncia en el hebreo como J-L-S-H, es Nepej, Nepej. Por eso el Espíritu Santo se pronuncia Ruach, se escribe Ruach, C-H, Ruach el Kadosh. Entonces la S-H se pronuncia como J en el hebreo. Se le salió el Nepej. Versículo 29. Exhaló Isaac, aquí hay otra cosa, el espíritu, y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob. Apunta la palabra espíritu del hebreo Ruach, con CH se pronuncia Ruach, como con J. Etimológicamente, que es el estudio de las raíces de las palabras, nos implica y nos revela inmediatamente que el alma y el espíritu son dos cosas completamente diferentes. Desde que el Espíritu Santo ha escogido dos palabras completamente diferentes, que no son sinónimas, nos habla que el alma es una cosa y el espíritu es otra cosa. Repito, el alma es el centro de los sentimientos, de la voluntad, de todo aquello que emiten algo o que trata de cambiar tu vida interior, y de la voluntad que tú tomas o las decisiones que tú tomas. Es lo que se llama la mente. El famoso padre de la psicología Sigmund Freud se equivocó por ignorar estas verdades. Sigmund Freud fue un médico vienés que trató de enfocarse en el alma, que es la psique o la mente, como se ha traducido en muchos lados. Entonces Freud descubrió que intentó hacer un experimento metiéndose al alma, poniendo hipnotizados a sus pacientes para sacarlos de la conciencia, vida consciencia, a la subconsciencia, a la inconsciencia, para que en el estado subconsciente pudieran investigar qué problemas del pasado hacen que la persona actúe de la forma en que está actuando. Porque esa persona es homosexual, o si lo violaron cuando era niño, o si fue golpeado de niño, tiene tanto coraje, tanto odio al mundo, eres una persona que fuiste siempre rechazada. Entonces él atribuyó que todas las experiencias traumáticas que atravesamos los seres humanos quedan registradas en el subconsciente. El inconsciente ya un estado un poco más profundo. Entonces él, hipnotizándolos, quiso tratar de curarlos, cosa con personas enfermas de histeria. Así comenzó Freud sus experimentos. Después se le llamó el padre del psicoanálisis, después vino el conductismo con el doctor Jung, y después ahora se conoce como la psicología transpersonal.
Después los psicólogos descubrieron que tú vas al psicólogo y pues me está esto, acuéstese por favor, voy a tratar de qué te hicieron, cuánto te acuerdas cuando eras niño, cuando eras 2, 3 años, te golpearon, de qué hogar vienes, estuviste en un internado, etcétera, etcétera. Y de esta investigación los psicólogos tratan de investigar la razón de tu conducta actual. Muy bien. Pues ahora, mijita, te dice el psicólogo, ¿verdad? Yo no estoy hablando en contra de los psicólogos, por favor, me van a entender. Ahora te va a decir el psicólogo, bueno, yo creo que tú eres esto y esto por esto, y te abusaron de niña o tienes esto por esto. Muy bien, ahora el psicólogo no puede prescribir medicinas. ¿Ahora qué hago? Bueno, pues toma clases de autocompasión, ¿verdad? O de librarte, o de ocupar tu mente en otras cosas, etcétera, etcétera. Y cuando después de una terapia de 6 meses, 1 año, el psicólogo, tú regresas y no has cambiado, te manda al psiquiatra. Los psiquiatras son los únicos calificados para prescribir medicinas tranquilizantes. Ecuanil, Valium, Prozac. Y entonces, como el ser humano es incapaz de cambiar a un esquizofrénico, a una paranoia, a un psicópata, tienen forzosamente que tratarlos con pastillas tranquilizantes. Es la única manera, la única terapia humana para poder ayudar a los seres humanos, por desconocer que el problema no está en la psique, está más hondamente arraigado, que es el espíritu. Pero como Freud ignoraba que somos espíritu antes de tener la psique, y que la psique, la mente, piensas lo que el espíritu enfermó, hay que atacar primero cuál es el problema espiritual, y el problema espiritual es que tienes que nacer de nuevo. Es el problema que vino a tratar Jesucristo como Dios. ¿Qué hombre puede comprender lo que hay dentro del ser humano, hombre, más que Dios? Somos seres imperfectos unos con otros. Yo no conozco la mente de una persona neurológicamente, aun por más que trate de estudiar, jamás podré comprender sus problemas internos. Dice la Biblia, para la profundidad de la tierra y la altura de los cielos y la mente humana, no hay investigación. Entonces es importante que al venir a estudiar la Biblia, se nos caen tantas vendas al comenzar a entender quiénes somos. Que nuestro problema es espiritual. No un psicólogo, un psiquiatra, la doctora Corazón, el gurú, ¿verdad? Todos los falsos profetas. No hay nadie que pueda transformar y cambiar la naturaleza espiritual de un ser humano más que lo que hizo Cristo en una cruz hace 2000 años. Su sangre preciosa. Porque es en la sangre donde está la vida del ser humano. Veamos otro pasaje en el libro de Apocalipsis capítulo 6, donde se nos muestra otra vez, ya en el Nuevo Testamento, muy claro que todos los muertos están con Dios. No están en la tumba, no hay reencarnación, no vamos a regresar a una vaca ni a un ratón, tampoco existe el purgatorio, donde las misas gregorianas sacan al difunto para que se vaya al cielo pronto. Todas estas barbaridades no se encuentran en la Biblia, inventos de la mente humana y de las religiones humanas. Apocalipsis 6, versículo 9. Cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar, dice el apóstol Juan, las almas, las suche. En el griego, alma es suche, para que lo apuntes ahí. P-S-U-C-H-A, y de ahí viene la palabra psique. Qué interesante. Suche, de ahí viene la palabra psique. Vi las almas, o las mentes, o las psiques de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban, estaban hablando en el cielo, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra?
Y se les dieron vestiduras blancas, se les dijo que descansaran un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus hermanos y siervos que también habían de ser muertos como ellos. Juan ve en el cielo que los muertos estaban y tenían cuerdas vocales. ¿Qué no se las comían los gusanos? Estaban expresando a Dios, cuestionando a Dios, interrogando a Dios, estaban junto con Dios, tenían ojos, los ojos se los comían los gusanos. Estaban con otra actitud, con otra apariencia en el cielo, oyendo, comunicándose con Dios, tenían entendimiento de lo que pasaba en el mundo, preguntándole a Dios: Señor, por el amor de Dios, ¿cuándo se acabarán las guerras? ¿Cuándo se acabará el tráfico humano? ¿Cuándo se acabará la pederastia? ¿Cuándo se acabarán los robos y los crímenes allá abajo en el mundo? Y todos estos eran mártires que murieron por la persecución del anticristo. Y entonces se les dijo: espérense tantito, falta el otro número de mártires. Apocalipsis capítulo 7, cuando ya ve a miles de personas en el cielo muertas por el anticristo, y mientras se completaba el número de los que iban a morir en los 7 años de tribulación, se les dieron ropas blancas, lo que implica que entre la resurrección y tú te mueres hay un cuerpo intermedio. ¿Sí me escucharon? Tú te mueres hoy en la noche y no has resucitado, porque la primera resurrección es con el arrebatamiento de la iglesia. El primer resucitado fue Jesús, 1 Corintios 15, 22 en adelante. Jesucristo es el primero en haber resucitado y no haber vuelto a morir. Lázaro resucitó y se volvió a morir. Tabita resucitó y se volvió a morir. Todos que murieron antes volvieron a vivir. Cristo es el primero en resucitar para vivir eternamente. Y los primeros frutos después vendrán, que somos nosotros, de la iglesia. Y los primeros frutos de los judíos serán los 144,000. En Apocalipsis 14 vemos a los 144,000 en el cielo, que fueron muertos como mártires. Esos son los primeros frutos de Israel, la iglesia. Los primeros frutos es el rapto, y la iglesia y los cristianos que moriremos, o vamos a ser arrebatados o moriremos antes del rapto de la iglesia. Así que la Biblia nos muestra que no existe tal cosa como un mundo de inconsciencia, que mueres y ya no sabes dónde estás, abres los ojos y lo primero que vamos a ver es a Jesús. Y mandará sus ángeles del tercer cielo a la tierra. Vas a cerrar tus ojos, ya descansamos. Nuestra madre, mi mamá, murió de 94, 95 años el año pasado, un año, un poquito más, y cerró sus ojitos y sabíamos claramente ya, así con una paz tremenda, ¿verdad?, que los ángeles vinieron por ella. ¿Se acuerdan de Génesis 35? Cuando murió Isaac, salió el espíritu y dice que fue reunido. Qué expresión más hermosa. Fue reunido con su pueblo. Todos los patriarcas del Antiguo Testamento tenían un lugar después de la muerte donde Dios los reunía, que ya lo vimos en el Nuevo Testamento. Era el Sheol o el Hades, que tenía el paraíso y el infierno separados por una valla. De un lado el paraíso, el seno de Abraham, del otro lado el infierno. Y hasta el día de la resurrección de Cristo, Dios saca a todos esos santos desde Adán hasta la cruz para llevárselos al cielo, y de la cruz a nuestros días, ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. Ya no bajamos ninguno de nosotros al Sheol, pero el Sheol sigue estando el lugar de la sepultura de aquellos que rechazaron el evangelio de la gracia de Dios. Ahora, muy bien, regresamos a nuestro pasaje de Primera de Tesalonicenses, y dice la Biblia en el versículo 15 de nuestro capítulo 4 que Pablo continúa explicándoles: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Veamos el orden. Que nosotros que vivimos, que hemos quedado hasta la venida del Señor,
no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, o sea, vendrá el arcángel Miguel con todos los ángeles en el día que venga por nosotros Jesús. Y se tocará una trompeta. Esta trompeta muchos han confundido con la séptima trompeta de Apocalipsis 15, donde se consuma la ira y donde comienza a decir el ángel: ahora han venido los reinos a ser de nuestro Señor Jesucristo, que es casi al final de la tribulación. Sin embargo, las trompetas del Apocalipsis son de juicio. Y en el Antiguo Testamento, en el libro de los Números, las trompetas eran tocadas para reunir al pueblo. Entonces, cuando se juntaban casi 2 millones de personas en el desierto, pues Moisés no tenía Twitter ni iPhone. Imaginémonos reunir a todos los campamentos alrededor en el desierto, o mandar a alguien decirles: oigan, dígales que vengan mañana a las 7 de la mañana porque agarramos las cosas y levantemos las tiendas de campaña y nos tenemos que ir. Nos acaban de detectar que tal vez hay un enemigo. Entonces usaban trompetas el pueblo judío, y muchas veces tocaban el shofar. Hay aproximadamente varios toques de trompeta, pero las trompetas tenían 2 sonidos. Con el shofar había uno que hacía así, sin pararse, y ahí estaba diciendo: vengan pronto a reunirse al campamento alrededor de Moisés. Y el otro shofar hacía así, que era para que se reunieran para comunicarles algo, pero no era señal de alarma. Y cuando Pablo dice que al sonido de la trompeta, él tiene que usar forzosamente el concepto del Antiguo Testamento. Ahora, entendamos lo siguiente: ¿cuántas fiestas tienen los judíos? 7, pero no son de los judíos, son fiestas de Jehová. Levítico 23, son fiestas de Jehová que se las dio a los judíos para representar y ensayar la vida de Jesús y la forma en la que el calendario de Dios se iba a llevar a cabo. Cristo cumple la primera fiesta, que es Éxodo 12, la Pascua. Él era el Cordero de la Pascua. Vienen después los panes sin levadura, el perdón de los pecados. Número 3, la fiesta de los primeros frutos. Y número 4, Pentecostés, donde viene el Espíritu Santo, nos une al cuerpo de Cristo y nace la iglesia. ¿Cuántas fiestas llevamos? 4. ¿Cuántas faltan? 3. Se tienen que cumplir. Y las 7 fiestas representan todas a Jesucristo. La próxima se llama Rosh Hashanah, que se celebra entre el mes de septiembre y el mes de octubre, y se conoce también como Yom Teruah, o la fiesta de las trompetas. Y es la única fiesta que nunca se sabe el día y la hora de cuándo va a ser. ¿Coincidencia? No estamos diciendo nada. No me crucifiquen todavía. Es la única fiesta donde varía el día y la hora. Todas las demás tienen un calendario perfecto, porque comienza en el mes de Tishri, que es septiembre o octubre del calendario que estamos viviendo tú y yo, gregoriano. Inmediatamente viene, después de las trompetas, Yom Kippur, la expiación, donde ya las trompetas suenan y Dios llama al arrepentimiento a Israel. Y después la última fiesta, Zacarías capítulo 14, que vamos a celebrar el milenio, judíos y cristianos, que se llama el Sukkot, o la fiesta de los tabernáculos, que es una fiesta que dura más de una semana, cantando, alegrándonos, todo, ¿verdad? Porque es la celebración de la victoria de Cristo y de que viviremos y reinaremos con Él por toda la eternidad. Entonces, la aproximación de la fiesta de las trompetas nos hace una relación muy cerca al rapto de la iglesia. Es posible que pueda ser en ese tiempo el rapto de la iglesia. ¿Es posible? Por favor, abren los oídos. Por la aproximación que tiene y porque se tiene que tocar la trompeta, ¿qué otra trompeta hay? No hay ninguna otra trompeta en el Antiguo Testamento para que se califique como la última
trompeta. Y si hay uno, es la última, tiene que haber una anterior y otra anterior y anterior. ¿Y cuántas trompetas se sonaban? Casi 100 en el Antiguo Testamento. Esta sería la 100ª, la trompeta del arrebatamiento de la iglesia. Ojalá Dios quiera, oremos, que sea en este tiempo en que nos vayamos. Y no estoy diciendo que en el 2023 diga el hermano Alducin que viene Cristo. Que Dios los perdone. Ahora hay una pregunta muy importante ante todo esto, que estoy seguro que les va a interesar. ¿Con qué cuerpo vamos a resucitar? ¿Nos pareceremos a Rambo? ¿O las mujeres a Madonna? ¿De 30 años? ¿De 40 años? Si los niños que mueren seguirán creciendo en el cielo o aquí en la tierra, porque realmente el cielo va a estar aquí en la tierra. Aquí va a ser, se va a restaurar el mundo, cielos y nuevas tierras van a ser, pero aquí va a estar el cielo. El tercer cielo va a desaparecer. El tercer cielo es temporal. Dios habitaba antes de la creación en la eternidad. Cuando Dios creó el tiempo, el espacio y la materia, Génesis 1:1, Bereshit ha Jehová bara a Amashim a Eretz, en el hebreo, Dios creó los cielos y la tierra. Ahí fue cuando comenzó el tiempo, el espacio y la materia, y esto lo confirma la física. El primer versículo de la Biblia está respaldado por la física, porque están de acuerdo que esto fue lo que comenzó. El tiempo no puede existir sin el espacio, ni el espacio sin la materia. Entonces Dios crea el espacio, el tiempo y la materia y la dimensión en la que vivimos. A nosotros nos pone en 4 dimensiones. La 4ª dimensión la descubrió Einstein, que es el tiempo. Cuando Einstein descubrió la teoría de la relatividad, E igual a mc al cuadrado, la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Ahí entró el tiempo y lo aceptaron los físicos nucleares, los físicos cuánticos, para aceptar que el tiempo es una dimensión y que el tiempo finalmente no existe. Es algo completamente que no se puede definir, porque el tiempo no es igual aquí que en Marte o que en Júpiter. Nos vamos en una nave a Marte y allá pasan 15 años, regresamos a la Tierra y tu esposa te dobla de edad. Ya comenzaron las risas, ¿verdad? me quiero ir a Marte, ¿no? Entonces, el tiempo relativo lo descubrió Einstein, y esta es la razón por la cual Einstein, al postular esta teoría de la relatividad, estableció lo siguiente. Señores físicos, matemáticos que nos visitan y nos escuchan, Einstein descubre que es imposible la conquista del espacio por 2 elementos: la velocidad y el tiempo. La velocidad viaja a 300,000 kilómetros por segundo, y la estrella más cercana tardaríamos, ¿verdad?, 100 años en llegar con ella a la velocidad de la luz. El tiempo, la velocidad y el tiempo, que es diferente, que no podríamos jamás, han sido tonterías de que vamos a poblar Marte y la Luna, porque en ningún planeta, en ninguna galaxia existe ni el agua ni el aire. Y aun cuando existiera, ¿cuántos viajes estaríamos tratando de hacer para poder ir y regresar? Ahí está 1 litro de agua, me regreso a la Tierra por más. Ahí está un poquito de aire, escafandras. Y otros están tan tontos y tan locos que quieren ir a la luna de miel. O yo prefiero Cancún, la Riviera Maya, ¿verdad? Imagínate con la escafandra no puedes ni siquiera besar a tu esposa. Bueno, así está el mundo. Entonces, ¿qué cuerpo vamos a tener cuando resucitemos? Esto es muy interesante y lo encontramos claramente en Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21. Filipenses 3, 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también estamos esperando no al anticristo, estamos esperando al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará o cambiará de forma el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea nuestro cuerpo semejante o igual al cuerpo de Cristo cuando fue glorificado.
Muy bien. Si nuestro cuerpo va a tener las mismas características de Cristo cuando resucitó, ¿cómo será? Bueno, vamos a retroceder en el tiempo. Y cuando Cristo muere en la cruz, derrama toda su sangre. Levítico 17, la vida de la carne está en la sangre. Al derramar la sangre, derramó su vida. ¿Me van siguiendo? Fue su vida la que derramó en la cruz. Cuando Juan se acercó a la cruz, el apóstol Juan, y el centurión romano agarró la lanza y le atravesó el costado de izquierda a derecha a Jesucristo, le atravesó toda esta zona, ¿verdad?, que cubre el pericardio, que es una zona que protege el corazón. Y Juan se acerca y escribe en su evangelio Juan: vi salir una gota de sangre con agua. Así está escrito en la Biblia, en el evangelio de Juan. Vi salir, dijo Juan, sangre con agua. De acuerdo a la cardiología moderna, cuando se mezcla la sangre con el agua, implica rotura del pericardio, que es la capa que cubre el corazón. Entonces, esto da testimonio y contradice, ¿verdad?, lo que hay muchas sectas, que Cristo estaba vivo cuando lo bajaron. La misma evidencia científica 2000 años después, que Juan ni se imaginaba qué significaba la sangre mezclada con el agua, da testimonio que realmente Jesús murió en esa cruz. Cuando el centurión le atraviesa todo el pecho para cerciorarse, porque estaba escrito que al Mesías no se le iban a romper los huesos, ya que en la crucifixión todas las víctimas, cuando llegaban los soldados expertos en la muerte de las víctimas y veían que todavía estaba en la cruz respirando, les rompían los meniscos de las rodillas para que se colgara el cuerpo y murieran asfixiados. Porque si bajaban a alguien de la cruz, los romanos, y estuviera vivo, ellos eran condenados a muerte. Entonces el centurión, de una forma soberana de Dios, no le rompieron las piernas a Jesucristo, pero dijo: por si aquello de que no está muerto, le meto la lanza. Y aquí ya no puede haber ninguna cosa de que esa persona sigue viva. Entonces, esto nos muestra que nuestro nuevo cuerpo no tendrá sangre. Número uno, el cuerpo resucitado ya no va a funcionar anatómica ni fisiológicamente con sangre. Actualmente es la sangre la vida del cuerpo. Cualquier enfermedad se encuentra actualmente en la sangre, se detecta en la sangre, en las plaquetas, en los eritrocitos, en los linfocitos, etcétera, etcétera, etcétera. Número dos, Cristo se aparece a los discípulos escondidos en un cuarto, sabiendo que tal vez los romanos los perseguirían ahora a ellos. Y ahí se encontraba Tomás, el dídimo, el agnóstico, el que decía: no, si yo no pongo mis manos en sus manos y en su mano en el costado donde salió la sangre, yo no voy a creer. Era una clase de, hay muchos cristianos que todavía siguen siendo agnósticos, que necesitan milagros para poder convencerse que Cristo vive. Entonces Cristo atraviesa la pared y sucede algo inexplicable físicamente con nuestras leyes actuales. Cristo le dice: Tommy boy, come here. Tomás se queda así y se acerca con Jesucristo. Y lo primero que Jesucristo le dice a Tomás enfrente de todos los demás: pon tus manos en mis manos y mete tu mano en mi costado. Y cuando Tomás pone las manos en las manos de Cristo, no atraviesa la mano de Cristo ni el costado de Cristo. No era un espíritu, no era un fantasma, estaba tocando algo sólido. Y tocó las manos y el costado de Cristo. Según tercera experiencia, nuestro nuevo cuerpo glorificado igual al de Jesucristo ya no estará conformado con la materia molecular que tenemos actualmente. Cristo tenía un cuerpo
que podría atravesar la materia y al mismo tiempo adquirir la solidez de la materia y desaparecer y atravesar los átomos y la materia molecular que forma el mundo que nos rodea. Y finalmente el cuerpo de Cristo, cuando se apareció en Emaús a 2 discípulos, no estaban pidiendo macochongo. Bueno, ustedes, lo voy a llamar pozole, en México es pozole. Mejor, Alan, pozole. Entonces, se aparece Cristo y los discípulos no lo reconocen, pero los acompaña Jesús y les pide un pescado y miel. La constitución física del cuerpo glorificado de Cristo, que podía materializarse, desmaterializarse, sin sangre, podía también adquirir alimentos sólidos y líquidos también. Seguiremos comiendo en la otra vida. Sancocho, pozole vamos a seguir comiendo en la otra vida, lo que sea que vayamos a comer, pero nos muestra claramente con estas características que nuestro cuerpo en la otra vida mantendremos la conciencia, sabremos quiénes somos, posiblemente reconozcamos a muchos en el cielo. Todo aquello que hayamos perdido en la tierra, tu perro Fido, o tal vez tu ex esposa o tu hijo, que no se convirtieron, la Biblia dice que nuestra memoria será borrada en el libro de Isaías. Dios no puede permitir que una persona glorificada esté en el cielo extrañando. Ay, pues se acerca Jesús, ¿cómo te sientes? Ay, hubiera querido que mi perro estuviera conmigo, Señor, o que mi hijo estuviera conmigo. Todos estos recuerdos serán completamente erradicados, porque nuestros sentimientos serán completamente cambiados, nuestras emociones también. Así que preparémonos para recibir al Señor muy pronto en el aire y poder descansar y saber que está preparado para nosotros un reino, una casa. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén. Gracias, Señor, por tu palabra. Y si yo vengo, dijo Jesucristo, os tomaré a mí mismo. Os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Porque el Señor mismo vendrá, y dice Pablo, el rapto era un misterio, porque no era conocido en el Antiguo Testamento. Fue una doctrina que se le reveló exclusivamente al apóstol Pablo. Y Pablo lo dice, ¿cuál es este misterio? Que seremos transformados en cuestiones de milésimas de segundos para poder estar con el Señor. Señor, esperamos este momento glorioso, y nuestra palabra y nuestra voz y nuestro espíritu, nuestro corazón dice: ven, Señor Jesús. Y todos los que tengan hambre y sed de la eternidad, vengan y beban del agua de la vida gratuitamente, en el nombre de Jesús. Amén.
los que traigan su Biblia en esta tarde, les pido que la abran en el capítulo 25 del libro de Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 25, y tenemos como título la parábola de las 10 vírgenes. La parábola de las 10 vírgenes. Mateo, capítulo 25, versículos del 1 al 13. Entonces es Jesús hablando: el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡aquí viene el esposo! ¡Salgan a recibirle! Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: denos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y compren para ustedes mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Damas y caballeros, iglesia de Dios y familia de Dios, nadie puede tener ahorita en el mundo, y no solamente en el área cristiana o la dimensión cristiana, sino también en el área política, artística, deportiva, etcétera, etcétera, nadie tiene alguna duda que el mundo se encuentra enfermo, que están sucediendo cosas en el mundo aparentemente inexplicables, y que existe un espíritu de estrés, de incertidumbre. Como dicen en mi rancho, el miedo no anda en burro. Hay un temor impresionante en la gente y preguntándose todos: ¿qué pasará? Ahora que acaba de suceder este terremoto aquí en la Ciudad de México, hemos visto de qué forma los ciudadanos mexicanos han respondido y de qué forma como que las tragedias nos unen. Como que en ese momento ya no ves si es negro, si es amarillo, si es blanco, si es del PRD, si es del PRI, si es del PAN, ¿verdad? Yo nunca vi a los topos o a este grupo de personas que sacaban personas de los escombros diciéndole: oye, ¿eres del PRI o del PRD? ¿Eres blanco o eres negro? En ese momento se acaba completamente todo el racismo, todos los niveles culturales. En ese momento lo único que nos hace es, ¿verdad?, la tragedia, unirnos y buscarnos con todo el corazón. Anteriormente en la ciudad de Houston hubo una inundación impresionante con el huracán Harvey. No se imaginan ustedes que el agua estaba casi a más de 1 metro de altura. Y cuando iban en las canoas los rescatistas, ahí se actuó con demasiada rapidez, gracias a Dios. Lo mismo, tú no veías a ninguna persona que estaban rescatando diciendo: se me olvidó mi Rolex en la casa, regresemos por él. O mis palos de golf. Lo único que veías tú en la televisión eran las gentes con las caras emocionadas: mi hijo se salvó. Y veías cómo se encontraban 2 canoas o 2 lanchitas, y aquí está mi abuelita, y aquí está mi hijo. Y lo único que importaba en ese momento no eran los palos de golf, ni la televisión que se mojó, ni la cara, sino que estuvieran vivos. Era lo único que les llenaba de satisfacción. Todo lo demás, de repente, carecía de importancia. Y todas estas cosas nos llegan a pensar profundamente, no solamente teológica, sino también filosóficamente. ¿Qué pasaría si las circunstancias en el mundo, o por ejemplo en México, siguieran iguales?
Todo jijiji, jojojo, Disneylandia, todo el mundo progresando, etcétera, etcétera. Todo mundo feliz y contento, camino al infierno. Jesús lo dijo hace 2000 años claramente, de qué le sirve al mundo ganar las cosas y de qué le sirve a las personas que obtengan las cosas del mundo si pierden su alma. Entonces, desgraciadamente, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni la forma como Él actúa es como actuamos nosotros. Entonces, estas circunstancias que aparentemente a nosotros nos llenan de temor y nos llenan de preocupación y de cuestionamientos y de interrogantes, ¿por qué un Dios como el Dios que dice la Biblia, que de tal manera amó Dios al mundo, etcétera, etcétera, permite las cosas que están sucediendo? Y la respuesta es demasiado simple. Es que es desgraciadamente a través de estas tragedias que la gente se vuelve a Dios. Es a través de estas circunstancias cuando comenzamos otra vez a pensar, caray, la muerte está enfrente de nosotros. Todos tenemos conciencia que tenemos que morir, pero con el trajín de la vida y el jajaja y el jijiji y el club y los caballos y las telenovelas y el dinero y por aquí por allá, de repente nos olvidamos que la muerte sucede en nuestra vida, tal vez saliendo de esta iglesia. Tal vez cuántos de los que nos están escuchando, hoy es el último día que Dios les está hablando a sus corazones. Y son estas circunstancias las que nos hacen comenzar a reflexionar otra vez. Y yo hubiera estado en esos escombros. ¿Cuántas miles de personas o las que se han encontrado en los grandes terremotos de más de 500, 2000, 5000 personas se fueron a la cama, se durmieron creyendo que iban a amanecer? Habían checado a las 6 de la tarde en el hospital y les dijeron, usted está sano, usted tiene una buena dieta y usted pura alimentos orgánicos come y bebe y muchos alimentos y se cuidan también haciendo ejercicio y el agua y nada de eso está mal. Pero de repente nos damos cuenta que aunque tengamos la mejor salud del mundo, la muerte nos llama a casa en el momento más inesperado. Esto nos hace reflexionar a nosotros que seguimos en este mundo vivos, considerar qué es el cristianismo, porque las iglesias, escúchenme, las iglesias cristianas evangélicas en el mundo entero están llenas de personas no salvas, que creen que por ir a la iglesia tiene la salvación y son las que se van a llevar el susto de su vida, como la parábola que vamos a continuación a desarrollar. En esta parábola el Señor Jesucristo nos advierte la importancia de permanecer velando, diario, continuamente, no solamente el domingo. La vida cristiana es una relación personal, viva, orgánica con alguien que vive, que es Jesús. Y si tú no tienes esta relación diaria, viva, orgánica con Jesucristo, aunque el domingo vayas a alguna iglesia o tengas alguna religión, ¿qué susto te vas a llevar? Y esta es la parábola precisamente que Jesús ha descrito para que comencemos a prepararnos y a considerar realmente qué es la situación o en qué situación me encuentro. Dada que las circunstancias son inesperadas y que puedo morir saliendo mañana, un ataque al corazón, una embolia cerebral, un balazo, un accidente, un temblor, me cae una losa arriba de la cabeza, una inundación, de muchas formas, pero todos tenemos que morir. Tenemos que considerar, mientras estamos vivos, si realmente tenemos la salvación. Esta parábola es también un retrato dramático de lo que le sucederá a los cristianos que se decían cristianos y no lo eran. Y pertenecían al coro, pertenecían a la alabanza, pertenecían a diáconos, pertenecían a la seguridad, pertenecían al grupo de oración, pertenecían afuera, eran pastores, eran obispos, eran lo que tú me quieras llamar. La iglesia está llena de personas que no saben ni han entendido lo que es el cristianismo. Y este es un retrato que Jesucristo nos da. Vamos a ver a continuación y a identificar los protagonistas.
El esposo está mal traducido. Si lo quieren ustedes corregir en sus Biblias, es la palabra numpíos, con N de Nancy, U, M de mamá, P de papá, H, I latina, O, S de Samuel. Numpíos, y es el novio. Entonces, siempre que se traduce esposo en el Nuevo Testamento, está mal, porque Jesucristo no es todavía nuestro esposo. Vamos a demostrarlo a través de varios versículos en este momento. Entonces, el novio aquí es el Señor Jesucristo. Las vírgenes prudentes son los verdaderos creyentes, los que tienen la salvación y están seguros de su salvación. Las vírgenes insensatas son los falsos creyentes, los cristianos que han ido a la iglesia y han ido a muchos estudios, pero nunca han sido regenerados, nunca nacieron de nuevo, nunca entendieron que era realmente que la necesidad más importante para asegurarnos de que pertenecemos al reino de Dios es el arrepentimiento. Y las iglesias, de acuerdo a una estadística que hicieron allá en Latinoamérica, más del 60% de las personas que van a las iglesias ni siquiera oyeron ni les predicaron nunca que tenían que arrepentirse. ¿Qué es eso del arrepentimiento? Pues ya no dejo de fumar, ya estoy arrepentido. Ya no dejo las drogas, pues ya estoy arrepentido. Y ya dejé a mi amante, ya estoy arrepentido. El arrepentimiento, lo explicábamos ayer en la conferencia en el World Trade Center, en el desayuno que tuvimos. El arrepentimiento es fácilmente ilustrado de esta manera. Es ir caminando en un camino equivocado. Y de repente Dios te habla, te ilumina el entendimiento, te dice vas mal. Estás a punto de pasar la luz amarilla, si se prende la roja, vas a destruir tu vida y tu familia, y en ese momento el arrepentimiento no es una vuelta de 90 grados, porque mucha gente dice, bueno, el arrepentimiento es ya no voy a fumar, ya no voy a tomar, ya no voy a adulterar, etcétera, etcétera. Aunque hagas muchas buenas cosas, y hay que dejarlas desde luego con el poder de Dios, no es el arrepentimiento. El arrepentimiento es, reconocer todas estas cosas, pero es un giro de 180 grados. Que no solamente dejas de hacer esas cosas, sino que te vuelves a Dios. Porque ¿de qué te sirve dejar lo que tú estás haciendo? En este caso, los mormones nos ganan porque ni café toman. Entonces, hay muchísima gente más moral en ese sentido que los mismos cristianos, que ni café toman, ni Coca-Cola, olvídate, solo el diablo toma Coca-Cola. Pero si tú no te vuelves completamente a Dios, porque si tú dejas de hacer esas cosas, bueno, Alcohólicos Anónimos es una institución muy altruista y te quita el alcohol. Marihuanos Anónimos, Neuróticos Anónimos, etcétera, etcétera, ayudan a dejar muchas cosas. Pero no solamente se trata de eso, sino de que nos volvamos a Dios y camines ahora, de aquí en adelante, con la Biblia delante de ti, en contrario a lo que tú ibas, y comiences a leer y a seguir diariamente para que sepas en qué camino me encuentro, si estoy siguiendo a Jesucristo. Es algo diario, es algo diario. Y mientras esto no forme disciplina de tu vida, ¿se puede dudar realmente que tengas tú la salvación? Porque has dejado de hacer buenas cosas, eres una persona altruista, eres una persona moral, y como los fariseos en tiempos de Cristo nos hubieran ganado a todos nosotros. No por afuera, ¿verdad? Y olvídate, ¿no? Y aquí está la mujer adúltera, y la ley dice que hay que matarla a pedradas, etcétera, etcétera. Eran impresionantemente implacables. Y eran limpios ante la sociedad, pero su corazón, Jesucristo les dijo, es como un sepulcro. Por afuera la tumba blanca, pero por dentro de ustedes es un nido de podredumbre, de gusanos y de mazacuatas y coralillos y cascabeles. Entonces, qué importante es que tengamos estos principios. Las lámparas son la palabra de Dios. Dice en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu camino. Entonces las lámparas es un símbolo, o tratan de significar la palabra de Dios, que es la forma como Dios nos alumbra nuestra vida y el testimonio que damos. Y el aceite
de las lámparas, que vamos a continuación a ver, es el Espíritu Santo. Es la unción del Espíritu Santo que llena la lámpara. Vamos a ver que no basta solamente traer la Biblia, porque hay un dicho que decía Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores: el diablo nunca es más diablo que cuando trae la Biblia debajo del brazo. O sea, tú puedes ver a mucha gente, hay cantidad de sectas que usan la Biblia, que la Luz del Mundo, los Testigos de Jehová, Adventismo del Séptimo Día, etcétera, etcétera, Ciencia Cristiana, usan la Biblia. Cuando Cristo se enfrentó a Satanás, Satanás no le citó el manifiesto comunista. Satanás le citó a Cristo el libro de Deuteronomio, se lo sabía de memoria Satanás. Cuando los demonios le conocieron a Cristo en las sinagogas, ellos fueron los primeros que le dijeron: tú eres el Hijo de Dios. O sea, el diablo no es ateo. Los demonios no son ateos. No basta decir creo en Dios. La pregunta es ¿en cuál Dios? Y el apóstol Santiago en su capítulo 2, en el Nuevo Testamento, lo aclara. No basta decir simplemente que creo en Dios. Los demonios creen y tiemblan, sino que necesitamos manifestar con nuestra vida que realmente hemos experimentado un cambio radical que nos ha hecho cambiar una vuelta de 180 grados, y que digan: pero Juanito, ese no es Juanito, esa no es Paulina, esa persona yo no me la creo, es completamente diferente. Cuando el apóstol Pablo se convirtió, él tenía miedo de eso, y comenzando la gente a decir: no, este trae un rollo nuevo ahí, ese no es Pablo, si lo vimos matar cristianos. Pablo mataba cristianos y era testigo de las muertes de los cristianos. Y de repente se aparecen los apóstoles y lo tienen que presentar para que los mismos apóstoles lo aceptaran y creyeran que Dios lo había cambiado. Yo recuerdo mi propia conversión. Yo era tan malo antes de ser cristiano, ateo y comunista y lo que tú me quieras poner, que cuando me convertí pasaron 2 o 3 años para que mi propia familia creyera que realmente me había cambiado. Creyeron que era un rollo mío para poder seguir siendo malo o seguir haciendo cosas malas. No lo podían creer de lo malo que era, que yo pudiera haber cambiado. Y eso es realmente lo que impacta a la gente, que ya no somos lo que somos. Ya don Pancho es, pues fíjese que mi esposo no me ama, hermano, ni me abraza. Y voy con don Pancho, es que con sus bigototes, pues así me hizo mi familia. Y todos en la familia somos fríos y a las viejas no se les tiene que abrazar. Me respete nada más y que esté sometida a mí. Oiga, don Pancho, le tuve que decir, es que si usted no cambia después de recibir a Cristo, y si su papá sí lo enseñó, y usted fue frío antes de recibir a Cristo y no abrazaba a sus hijas, ni abrazaba a su esposo, si usted no experimenta un cambio en su vida, no es mentira su conversión. Cristo vino a cambiar nuestras vidas radicalmente. Y si no hay ese giro de 180 grados, es mentira que tú seas cristiano. Si no has cambiado radicalmente tu perspectiva de tu matrimonio, de cómo tratar a tu esposa, a tus padres o a tus hijos, a tus amigos, la honestidad en tus negocios, es una fanfarronería tu cristianismo. Y de eso se trata esta parábola, precisamente de despertar las conciencias y darnos cuenta quién es y quién no es cristiano. Vamos ahora a continuación, y dice el versículo 1, entonces el reino de los cielos será semejante. Esta frase, será semejante, es lo que caracteriza las parábolas. Cristo está usando una comparación. ¿A quién? Al reino de los cielos. ¿Qué comparación usa? 10 vírgenes, que vamos a ver que todas tenían sus lámparas. La palabra esposo, ya vimos, es numpios, que es novio. Y Cristo, claramente en el Nuevo Testamento, no es retratado como el esposo, sino como el novio de la iglesia, que nosotros somos precisamente la novia, que es la iglesia de Cristo. Por ejemplo, en Mateo 9:15, anteriormente a estos capítulos, dice: Jesús les dijo a los discípulos, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos, o el novio? Ponle novio también ahí. Pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán. ¿Cómo lo sabemos? Porque es hasta Apocalipsis capítulo 19, en las bodas del Cordero, cuando viene nuestro matrimonio
con Jesucristo. Claro que todo es un simbolismo, ¿verdad? Hasta que no se celebren las bodas del Cordero, no estamos ya verdaderamente como la esposa de Jesucristo. Vean ustedes ahora en 2 de Corintios capítulo 11, que el apóstol Pablo también tenía interés de que el cristiano entendiera este principio. 2 de Corintios 11, versículo 2. Porque os celo con celo de Dios, porque los he desposado, o sea, comprometido con un solo esposo, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Es lógico, ¿verdad?, que si nosotros la iglesia somos y se nos simboliza como una virgen, es porque no nos hemos casado. Una persona que ya no es virgen es porque ya se casó. Entonces la Biblia nos simboliza al cristianismo como vírgenes. Por eso se usa la parábola de las vírgenes prudentes e insensatas. Y veamos también en Apocalipsis capítulo 19, al final de la Biblia, versículo 7 y versículo 9, que dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Versículo 9, y el ángel me dijo: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, porque estas palabras son verdaderas de Dios. Entonces es claro, ¿verdad?, que es Cristo el que es el novio. Y ahora veamos en segundo lugar en Mateo 25, que 5 de ellas tenían lámparas y las otras 5 las tenían pero sin aceite. Sin embargo, Cristo menciona 3 cosas de estas vírgenes. Número 1, todas tomaron sus lámparas para recibir al Señor. Versículo 1, y tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Todas corrieron a recibirlo. O sea, todas aparentemente profesaban que Cristo era su Señor. Y así podemos ver en la Biblia que existen muchísimas personas, de eso se trata esta conferencia, que llevan su Biblia debajo del brazo, sin embargo no tienen una relación con el Hijo de Dios, porque aunque tengas la Biblia, si no tienes al Espíritu Santo, que es la unción, tu Biblia carece de poder. Este libro, ¿verdad?, es un libro impreso con páginas impresas. Una vez yo llegué a una iglesia, me reservo el nombre de la iglesia, que creían que la Biblia tenía el poder, en el sentido que al llegar yo a predicar me dijeron: usted tiene que lavarse las manos antes de tocar este libro santo. O sea, esto es hacer un ídolo de un libro. Y la Biblia en sí, ¿verdad?, es letra. Si no tiene el Espíritu Santo, es letra muerta. ¿Por qué? Porque no me cambia. Es un libro como cualquier otro. Lo que da vida a este libro, y las personas que se acercan a este libro y son transformadas con este libro, es porque tienen dentro al Espíritu Santo, que es el autor de la Biblia, quien aplica este libro en sus almas. Pero si tú vienes con un doctorado en ciencias políticas y en filosofía y letras, y te dio el premio Nobel de astrofísica a la Biblia, sin el Espíritu Santo, por más inteligente y más intelectual que seas, no va a cambiar tu vida mientras tú no te rindas a lo que dice la Biblia, que aceptes a Cristo como tu Salvador. Entonces estas vírgenes, aunque tenían todas las Biblias, dice el versículo 2 y 3, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. La palabra prudente es la palabra griega pronónimos, que significa precavido, alguien que se anticipa antes de hacer algo, calcular, pensar antes de actuar, no actuar impulsivamente. Una persona que actúa impulsivamente: pues vamos a comprar ese carro. Espérame tantito, te dice tu esposa, vamos a hacer cuentas, vamos a ver si apagamos el gas, la luz, etcétera, etcétera. No, yo quiero comprar este traje y quiero comprarme este reloj. Todas las personas que actúan de esta manera, sin antes haber tomado en consideración lo que van a gastar o lo que van ellos a invertir, sin haber considerado y haber calculado las cosas, son las personas que son lo contrario a prudentes. Son personas impulsivas, son personas que actúan inmediatamente por sus emociones. Vamos a comprar este viaje ya inmediatamente. Espérame tantito, todo lo que hagamos, seamos prudentes. Y dice Cristo en Mateo 10, como las serpientes. Se usa a las serpientes, a las víboras,
como el ejemplo de la prudencia. ¿Y saben por qué? No hay un solo animal, una sola hormiga, un solo zancudo, una sola mosca que no tenga algo que enseñarnos de la sabiduría de Dios. Porque toda es la creación de Dios. Y las víboras son reptiles que cuando está el ratón, ellas calculan de una forma impresionante la distancia, de una forma maravillosa en su mente, en su cerebro que tienen, la distancia que tienen y el momento oportuno en que tienen que saltar, y el 99.9% de las veces nunca fallan para atacar a sus víctimas. De la misma forma, Jesucristo dice a las muchachas: mira, ahí está, se parece a John Travolta, ¿verdad? ¿Verdad? No le brinques, calcúlalo, examínalo, rodéale, dale la vueltecita, tráelo a tus pastores para que lo verifiquen, examínalo, no brinques, no tomes una acción. Ese carro qué bonito está, ese reloj qué bonito está. No brinquemos impetitivamente, calculemos la distancia, calculemos lo que tengamos, pensemos en otras cosas 3 veces antes de tomar una decisión. Esto es muy importante en la vida y nos va a librar de tantas cosas de las que no vamos a tener que arrepentirnos. Estas vírgenes, ¿verdad? La mitad de ellas se llaman insensatas, es la palabra griega moros, en el griego, que significa engañadas o tontas. Las insensatas se caracterizaban porque no llevaban aceite en sus lámparas, o sea, exteriormente sus lámparas profesaban una religión, pero no tenían el aceite del Espíritu Santo. En Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, Cristo hace esta advertencia solemne: no todo el que me dice Señor. Estas vírgenes oyeron la voz del esposo y salieron: Señor, lo vamos a ver. Le llamaron Señor a Cristo. No todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace. La fe sin obras es muerta completamente. Si nosotros no hacemos lo que la Biblia nos manda que tenemos que hacer, la fe tiene que ser demostrada a través de las obras. Las obras justifican que yo realmente he cambiado. Yo pues sí soy cristiano y voy a la iglesia y uso la Biblia, pero la pregunta es: ¿mi vida ha cambiado? ¿Soy mejor amante? ¿Soy más considerado con mi esposa? Mi esposa ahora es la reina de mi casa. Ya les pedí perdón a mis padres de todo lo que les hice. En mi trabajo ya cambié, ya no soy el que no avanza, no tranza. Ahora ya no doy mordidas, ahora ya soy honrado. Ahora estoy dispuesto a perder hasta mi trabajo si me exigen que participe de la corrupción. Cuando hay ese cambio radical en tu vida, donde tu misma esposa, tus hijos, tus padres, tus amigos, tus hermanos se dan cuenta que ya no eres la persona que eras hace una semana o 2 semanas, es cuando realmente se puede decir que Jesús está en tu vida. No antes. Tiene que haber una revolución completa dentro de nuestro corazón. Y eso es a lo que Jesucristo está tratando de decirnos. En el libro de Judas, que está antes de la Biblia, antes del Apocalipsis, Judas, la epístola de Judas, versículo 19, dice: estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el Espíritu. Y aquí Judas es una carta escrita para los que entran a las iglesias en el mundo entero, y en todas las iglesias hay esta clase de personas: murmuradores, chismosos, chismosas, hablando contra el pastor, y si esto por acá, y si esto por allá. ¿Por qué es esta actitud la que tienen? Porque son sensuales, están manejados por la energía de la carne, no tienen el Espíritu, todavía no han aprendido a amar la obra de Dios. Y cuando actúan con motivos equivocados, para su gloria, para su ego. Pues si no lo reconocen, se van de la iglesia. Si no me aceptan, es que no se han fijado que soy el papucho de papuchos. ¿Cómo es posible que no me han hecho pastor o pastora? ¿O por qué no me han... mi voz, que Bocelli parece Pinocho comparado conmigo. Y cuando hay este tipo de actitudes en el corazón, hablan de que algo está mal en tu vida interior.
Algo está mal en tu vida interior. Cristo no ha revolucionado completamente eso. Lo vamos a ver más adelante. Ahora vemos las 5 prudentes, dice el versículo 4. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Estas vírgenes representan a los verdaderos creyentes que han creído en Jesús, lo han demostrado, han calculado, pensado profundamente lo que harán con sus vidas futuras, como dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. Todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. O sea, si tú tienes a Cristo realmente, una de las áreas más importantes que pueden denotar tu verdadero cristianismo es tu pureza sexual. La pureza sexual es una de las áreas de las más importantes. Y cuando comienzas a darte cuenta que ya puedes ver a una muchacha sin sensoriarla toda de los pies a la cabeza, o haz de cuenta que tú pasas en video, le hacen así los hombres muchas veces, y hasta 2 veces, y no pueden ver a una mujer sin desnudarla con sus ojos, o tiene que estar viendo pornografía para poder satisfacer su alma, estando casados, o si andas con un muchacho que es tu novio y ese muchacho adicto a la pornografía, tarde o temprano va a poner sus manos en tu cuerpo. Y esta es la razón por la cual las muchachas que no se han casado y que salen con muchachos, no permitan, muchachitas que me escuchan, que son solteras, no permitas que ese cocodrilo te ponga las manos encima de tu cuerpo. No lo permitas. Porque así comenzó con la manita y el dedo llegó y cuchi, 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 cuchi. Y cuando te das cuenta, ¿verdad? Ya la pancita te comienza a crecer. ¿Y todo por qué? Porque no pusiste una línea de división, no le pusiste una cerca, no le pusiste un límite. ¿Sabes qué, Pancho, voy a salir contigo? ¿Sabes qué, Chencho, voy a salir contigo? No me toques porque tú, mira, con esto de aquí, te dejo chimuelo, ¿eh? Y si no, mi hermano le hablo, y si no, mi papá, conmigo te andas bien, vamos a tener una relación íntima, vamos a ser amigos, pues no me toques. ¿Por qué? Porque hasta que nos casemos, no saltemos a privilegios que no nos corresponden antes de casarnos. Tú no tienes ninguna responsabilidad para tocarme. Mi cuerpo va a ser de aquel que va a ser el padre de mis hijos. No se lo voy a dar a 3 o 4 antes de casarme. Y esa actitud que tú tienes como muchacha santa delante de Dios nos habla y le habla a los demonios y le habla a los ángeles y le habla a Dios de que tienes a Jesucristo en tu vida. Por eso quieres tú buscar la honestidad y quieres buscar la moralidad y quieres buscar tú la virginidad. Y ya no, tus amigas te van a burlar. Y tienes 25 años y no has salido con ningún muchacho, ni tampoco te has acostado con ningún muchacho. No, ¿y qué? Me dan lástima a ustedes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque prefiero morirme virgen a poder violar el mandamiento a mi padre, que me prohíbe: no tendrás sexo ni inmoralidad antes del matrimonio. Estas cosas son las que comienzan a concientizarnos verdaderamente de que realmente hay un cambio en nuestra vida. Buscamos la pureza sexual. En el versículo 5 encontramos que Cristo menciona algo interesante. Va a haber una larga espera antes de que Él venga, y tardándose el esposo. Va a haber una larga espera, por eso, ¿verdad? Por lo que la mayoría de las vírgenes, o sea, las profesantes, se quedaron dormidas. Y pues desde hace varios siglos se está diciendo, y Cristo viene, ¿verdad? Y pues no viene. Ahora todos ustedes son testigos de que hasta en las redes sociales que venía el 23 de septiembre y que va a haber una tragedia el 23 de septiembre, que porque en Apocalipsis 12, la mujer que aparece ahí con la luna debajo de sus pies y con las 12 estrellas, pues simboliza la constelación de Virgo, que exactamente en este momento se está formando en el cielo. Y entonces Apocalipsis 12 se está comprobando, y va a haber algo tremendo el 23 de septiembre, y no hubo nada. Increíble. Se llama escatología amarillista. O sea, usan eventos del mundo y buscan de alguna forma relacionarlos con la Biblia, y no todo lo que sucede a nuestro alrededor está relacionado con la Biblia. Es al revés. Busquen la Biblia primero para que los eventos que tengan significado. Pero no trates de relacionar todo con la Biblia, porque caen. No, pues es que el número de Mikhail Gorbachev es el 666, es el anticristo. Hoy hay más de 3.500 nombres que si los deletreas en la geometría, tienen el 666. No, pues que el príncipe de España es ahora que las Torres Gemelas fueron derribadas el
en septiembre, 11 de septiembre del 2001. ¿Saben lo que comenzaron a decir? Me acuerdo en esa época, el 2001, de este siglo, de que se cumplía Apocalipsis 18, la gran ramera Babilonia había caído. Que Nueva York era la gran ramera Babilonia. Y nos bombardean por todos lados y los cristianos se creen todo lo que leen en las redes sociales. Nunca vuelvas a leer y que va a temblar el 15 de septiembre y que va a pasar estas cosas. La Biblia es un libro completo, una revelación que no hay que agregarle nada. No hay ninguna fecha, ningún día, ninguna hora para poder pronosticar absolutamente nada. Entonces todo lo que tú oigas son hipótesis, son teorías, son filosofías, pero de acuerdo a la Biblia lo vamos a ver, nunca vamos a saber cuando nos sobrevenga el llamado para irnos a casa con el Señor. Entonces, dice el versículo 5, comenzaron a cabecear todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor que dijo, ¡ahí viene el esposo! Salgan a recibirle. La idea es que nos va a parecer que se está tardando Jesús, ¿verdad? Se está tardando Jesús, más tiempo de lo esperado. Porque millones de creyentes a través de los siglos lo han estado esperando. Sin embargo, si no ha llegado, llegó a ellos el día que se murieron. Entonces, de que va a venir físicamente, va a venir físicamente. Pero si no viene en 5 años o en 3 años, el día que tú te mueras y el día que yo me muera, vamos a tener a Dios como el juez o como el salvador de nuestra vida. Y esto es muy importante. Hace algún tiempo les conté que había un hombre, no me dijo si era ateo, agnóstico o fanático de qué cosa, y me preguntó saliendo a un desayuno de un hotel, oiga, usted es el que dio la conferencia, sí, a sus órdenes, ¿en qué le puedo servir? Y me dice, pues es que Dios es todopoderoso, ¿verdad? Le digo, claro, es Dios todopoderoso. Y me dice, y si es todopoderoso, Él puede acabar con el mal, ¿verdad? Claro que sí, Dios puede acabar con el mal. Y dice, ¿por qué entonces, si Dios es todopoderoso y no ha acabado con el mal, entonces significa conclusión de que no es todopoderoso? Y le contesté y le dije, ¿sabe una cosa? Dele gracias, compadre, porque comenzaría con usted. Entonces, dice en 2 de Pedro 3, versículo de 3 al 4, que Dios es paciente y no ha hecho lo que queremos que haga, que ya venga, que ya acabe con el mal, por su paciencia, para darles oportunidad a muchos de ustedes que nos escuchan aquí físicamente y por las redes sociales, para que te arrepientas. Entonces, si Cristo hubiera venido la semana pasada o hubiera acabado con el diablo la semana pasada, ¿cuántos de los que nos escuchan estarían en el infierno? A verlo, velo desde esa perspectiva, porque los pensamientos no son igual a nuestros pensamientos. Él no piensa como nosotros. Entonces, Él no lo ha hecho porque Él anhela que el mayor número de personas vengan a la cruz antes de que comience la gran tribulación. Y el peligro de dormirse, esto es una realidad de la naturaleza humana. Por naturaleza somos dormilones y nos cansamos. Yo como pastor se los digo sinceramente, ¿verdad? Y conozco a muchos líderes igual que yo. No se imaginan, el otro día me habló un pastor y me dijo, yo tengo problemas en mi casa, en mi iglesia. Y le dije, si tú tienes problemas en tu casa, escúchame esto. Yo tengo problemas con más de 38 iglesias que tenemos ya en el mundo, con los misioneros, con el dinero, con la administración, con las secretarias, con los carros, con los boletos de aviones, con los congresos, con los seminarios. Si tú tienes esas, haces una cosa, parece que estás en un lecho de rosas, le dije. Entonces dije, tú no te imaginas los problemas que yo tengo, le dije. Y estoy así, y llego a mi casa y nadie lo sabe, y nos vemos aquí en público, ¿verdad? No, el hermano se ve muy bien, etcétera, etcétera. Pero cuántas veces llegamos así, y he llegado a mi casa, me desplomo así junto a mi cama, agarro mi cojín, me lleno de lágrimas, orando, intercediendo, gritándole a Dios, Señor, echando mi ansiedad sobre ti, no quiero amanecer así, no quiero que esta actitud mía afecte a mi esposa ni a mis hijos, no quiero proyectar eso, ayúdame, sosténme, tú eres mi fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones, Él es mi roca firme, si no estoy contigo, Señor, no puedo vivir para ti. Y sacamos todo aquello y comenzamos otra vez a renovar fuerzas como el águila. Pero la tendencia es dormirnos. La tendencia es llegar así. A lo mejor los problemas son diferentes, pero si tú llegas a un estado en tu vida que ya no aguanto, ahí está la toalla.
se oye un coro arriba del diablo, alabío, alabao, alabín, bomba, túpanle, más recio, ra, ra, ra. Y se te viene una parvada como de abejas africanas de demonios a atormentarte. Porque dice la Biblia en el libro del Éxodo que cuando iba el pueblo de Israel adelante, los que amalecitas que comenzaron a atacar a la caravana, nunca atacaban a los que iban en primera fila, a los generales y capitanes, atacaban a los que iban hasta atrás, a los rezagados, a los débiles. A esos son a los que ataca Satanás. Entonces, si tú te desconchinflas, ¿verdad? Y ya no quiero nada, y esto y el otro, y todos son hipócritas y esto no sirve para nada, de nada te sirve tus quejas y lo que estés diciendo. Un cristiano desanimado es un cristiano derrotado. No permitan, santos de Dios, nunca el desánimo. Estamos atribulados en todo, pero no desesperados. Estamos perseguidos, pero no desamparados. En problemas, pero nunca que la angustia se apodere de nuestra alma. Nunca llegues a un rincón en tu vida y como los perritos lamiéndote tus heridas. Nadie me quele, nadie me viene a ver en el hospital, nadie me visita. Llego a la iglesia y nadie me saluda. Y comienzas y te hundes y de esto no me va a sacar. Y ya se fue mi esposo y no tengo seguro social. Y en ese momento, ahí es cuando el escudo de la fe se cae. ¿Qué es la fe? Es el escudo, dice en Efesios 6. ¿Por qué? Porque es la fe la que nos defiende ¿de quién? De los dardos de Satanás. ¿Y cómo ataca Satanás? Con pensamientos, precisamente. Eres una desdichada, nunca te vas a volver a casar, te vas a quedar sin esposo, te vas a quedar sin novio, te dicen la Betty la fea, bla, 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 bla. Y tú, sí, amén, 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 amén. Por el amor de Dios. ¿Se dan cuenta ustedes al estado que podemos llegar? Es en ese momento cuando nos abandonamos a nosotros, cuando caemos en incredulidad, que se viene contra nosotros el enemigo con todo lo que da. Y tu estado comienza a ser peor, 5 veces peor que el primero. ¿Por qué? Porque bajaste el escudo de la fe. Es el escudo de la fe. El Señor no me abandonará. El que habita cerca al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Impotente. Diré yo a Jehová, castillo mío, mi roca. Y comienzas en ese momento de desesperación. No me importa en qué mi hija se fue, mi hijo se fue, perdiste el trabajo. En cualquier momento en que nos sintamos arrinconados, sin fuerzas para salir el panorama oscuro, confiesa la palabra de Dios. Él es mi Señor, Él es mi roca, tú eres mi ayuda, mi fortaleza, nunca me dejarás, nunca me desampararás. Y mientras comienzas a hablar, algo misterioso en el reino espiritual sucede en la dimensión invisible. Cuando hablamos la palabra de Dios con fe, se comienzan a despejar así las nubes y los demonios comienzan a irse. Mi cerebro comienza a pensar más claramente y comienzo a entender claramente su voluntad. Porque mientras no estemos despejados, el Espíritu Santo no se comunica a nuestro espíritu. Acuérdate de eso. Nuestra mente tiene que estar despejada para que podamos discernir la voz del Espíritu Santo. Este es el peligro de dormirse. Dice en Romanos capítulo 13. Versículos del 11 al 14, dice Pablo: y esto conociendo el tiempo que es para levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías, borracheras, lujurias, lascivias, contiendas, envidia, sino vistámonos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Pablo compara que ya estábamos a 12 de la noche ahorita, 1 de la mañana ya. Es la hora más oscura del mundo ahorita. Es cuando más confusión hay ahorita, política, filosófica, artísticamente, económicamente. Nunca el mundo ahorita en el siglo XVII, que nos encontramos en el siglo XXI, en el año 2017, nunca he visto tanta confusión filosófica, religiosa, política, económica, como en el año que estamos viviendo. Donde está un loco ahorita en Corea del Norte a punto de estallar una guerra internacional.
Con toda la economía y con todos los internets y con todas las iPads y con todos los iPhones, iPhone 5, 6, 7, 8, quién sabe hasta qué número va a llegar. Pero es increíble que a pesar de toda esta tecnología, que creíamos que nosotros, dentro de nosotros, estaban las respuestas para mantener el mundo, estamos en un mundo enfermo. Un mundo completamente contaminado porque hemos abandonado al Dios de la Biblia. Y finalmente viene la invitación a recibir al novio, versículo 6, se oye entonces la voz, a la medianoche salgan a recibirle, se levantaron, arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, denos de nuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron, para que no nos falte a nosotras y a ustedes, vayan más bien a los que la venden, o los que venden el aceite, y compren el aceite ustedes mismas. Esta voz de que se oye el esposo es la voz de Primera de Tesalonicenses 4:16, el arrebatamiento de la iglesia, porque el Señor mismo con voz de arcángel y con voz de trompeta descenderá del cielo, y esa voz nada más la vamos a oír lo que teníamos el aceite en la lámpara con la unción del Espíritu Santo. Todos los demás van a decir, pues sí, ¿verdad? Oímos, ¿verdad? Etcétera, etcétera, pero Señor, Señor, y Él les dirá, yo nunca los conocí. Se levantarán para arreglar sus lámparas, pero no van a poder. Las insensatas descubren que no tienen aceite. ¿Por qué? Porque simplemente estaban cubiertas de religión. No había habido nunca un cambio interior en sus vidas. Nunca fueron regenerados, regeneradas, nacidas de nuevo, nacidos de nuevo. Solamente tenían el manco del catolicismo. Soy de la Iglesia Nueva, soy mormón, soy testigo de Jehová, soy bautista, soy presbiteriano, soy nazareno. Es lo único que tenían, el título, pero dentro de la botella no había nada. Y cuando venga Cristo no va a estar viendo a ver los bautistas, los nazarenos, los evangélicos. Cuando Él venga, lo único que le va a interesar es lo que está dentro de la botella. La esencia, el espíritu que nos ha transformado y que nos ha revolucionado a todos nosotros. Y finalmente las prudentes, dice el versículo 9, entonces estaban preparadas, sus corazones purificados y santificadas. Pero esta salvación, lo vemos claramente, que cuando comenzaron a pedirles, denos de su aceite, es que espérame tantito, la salvación es individual. Es que mis papás me dieron otra religión. Mira, tus papás no van a pagar la condenación por tu vida cuando Cristo venga. Si tu papá fue mormón, tu papá fue budista, tu papá fue musulmán y Cristo te abre los ojos, es para que regreses a esa casa donde tú vienes y seas una luz y comiences a mostrarles que se encuentran en un camino equivocado, con amor, con paciencia, con perseverancia y con prudencia. Pero no se puede decir, es que dame tu salvación en ese momento, o a la hora de la ambulancia, cuando ya me llevan al hospital, Jesucito mío, mi dulce compañero, me desampara en noche de día, entra en mi corazón, Jesús. Y eso sería burlarnos de Él, porque Dios sabe perfectamente bien que dice, cuando oiga su voz, ¿cuándo lo estás oyendo? Ahorita estás escuchando su voz a través de la Biblia. Cuando oigas esto, no te endurezcas. Ahorita te sales, te vas a las tortas, a los tacos aquí de chile relleno ahí en la esquina, te vas a tu casa, etcétera, etcétera, en la noche, y se te olvidó todo lo que hablamos, porque en este momento tú dijiste, lo voy a pensar y lo voy a hacer mañana, y mañana viene otra temblorina y te cae un ladrillo arriba de la cabeza. Y te perdiste para siempre, ya no hubo oportunidad. Tú creíste que lo voy a pensar mañana o pasado mañana, cuando oigas su voz, no te endurezcas. Hoy es el tiempo en el que tú tienes que tomar una decisión en esta misma hora que Dios te está hablando. Vino el esposo, 3 palabras poderosas que nos garantizan el regreso de Cristo. Vino el esposo. Jesús lo dijo, vengo, Apocalipsis 22, y mi galardón conmigo para recompensarlos según sus obras. Las insensatas se quedarán. ¿Por qué? Porque comenzaron a decirle, Señor, Señor, y Jesús les dijo, no las conozco, no sé quiénes son ustedes. Y dice Juan 10, Dios conoce a sus ovejas. Cristo conoce quiénes son sus ovejas. ¿Quiénes son sus ovejas? Las que oyen la voz del pastor. Es que yo dije que era cristiano
pero ¿cuántas veces me habló Jesús a través de la Biblia y no le hice caso? Oí la voz de Friedrich Nietzsche, oí la voz de Bertrand Russell, oí la voz de Walter Mercado, oí la voz de los gurús, oí la voz del psicólogo, oí la voz del psiquiatra, oí de ese deportista, de esa cantante famosa, pero nunca reconocí la voz de mi pastor. ¿Por qué? Porque aunque yo me decía que era cristiano, no tenía el Espíritu Santo que me capacita para reconocer, sintonizarme, no con la charrita del cuadrante, sino con la voz donde está en el FM que yo necesito oír. Estamos llenos de aquí, ¿verdad?, de ondas por todos lados, la voz de Nietzsche, de ateísmo, agnosticismo, ateísmo, nazismo, fascismo. Estamos rodeados de filosofías, de darwinianismo, de que venimos del chango, etcétera, etcétera. ¿Cuál vas a oír? ¿Cuál es la voz que vas a escuchar finalmente? Y solo hay un camino, una verdad y una vida que se llama Jesucristo. Y esa es la voz a la que cuando Él venga te va a decir: no todos que me digan Señor, porque yo conozco mis ovejas, y si fueras mi oveja, me hubieras obedecido. Pero no me obedeciste, porque simplemente no era mi voz la que tú estabas escuchando. Velad pues, dice el versículo 13, porque no sabemos el día y la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Y en el versículo capítulo 25 de aquí de Mateo, versículo 42 en adelante, Él dijo estas palabras. Mateo 25, versículo 42. Porque tuve hambre y no me diste de comer, y tuve sed y no me diste de beber. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir el Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría. Si tú supieras a qué horas habría de temblar, ¿qué harías? ¿Se imaginan? ¿Qué haces? Te preparas, ¿verdad? Y no te quedas ahí. Bueno, precisamente como no sabemos, tenemos que estar preparados. Si supiéramos cuándo viene Jesús, nos prepararíamos. Pero como no sabemos cuándo viene, esto es diario. Porque puede ser hoy la última vez que Dios nos hable y que Él pueda venir en la madrugada, hoy a las 6, a las 4, o no amanezcamos mañana. Versículo 44, por tanto también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. La pregunta en esta mañana a tu corazón es: ¿estás tú preparado para encontrarte con tu Dios? Ahora que estuve en Bogotá, tuve el privilegio, ¿verdad?, de que fueron allá. Es muy diferente la política que aquí en México. Allá los senadores, los diputados van a las reuniones cristianas y no les da vergüenza, desde luego, los que son cristianos. Esta vez llevaron, ¿verdad?, a un político muy importante, y tuve la oportunidad de platicar con él. Y una de las cosas que yo le pregunté cuando me dijeron que era cristiano, esta pregunta te la hago a ti ahora: si tú te murieras hoy en la noche, ¿estás seguro que te irías al cielo? Algunas personas que les hice esta pregunta ahí en Bogotá se quedaron calladas y me dijeron: no lo sabemos, no somos lo suficientemente buenos. Inmediatamente supe que no eran cristianos. Porque el cristiano es la persona que dice: sí, estoy seguro que me voy al cielo, no porque sea bueno, no porque sea y haya hecho muchas buenas obras, sino simplemente porque alguien en una cruz pagó por mis pecados. Y gracias a lo que ese hombre hizo, por la gracia estoy eternamente agradecido. Y si entro al cielo, no va a haber nada de lo cual me merezca. Voy a entrar como un regalo que Dios me otorga, como la salvación. ¿Podrías tú contestar eso? Si tú contestaste sinceramente, pues mire, no estoy seguro, no eres cristiano. No tienes la salvación, no tienes la seguridad de tu salvación. ¿Cómo podemos estar seguros? Porque la Biblia dice: aquel que me recibe y me acepta en su corazón, tiene vida eterna. Y lo creo porque la Biblia lo dice. Y ahora ese poder entra a mi vida para vivir esa vida que Dios quiere que yo viva antes de que Él me llame a casa. Aprovechemos esta oportunidad, inclinemos nuestra cabeza y digámosle al Señor: te doy gracias, Padre mío y Señor mío, porque me sigues hablando al corazón. Nos sigues redarguyendo de pecado, de justicia y de juicio.
Te doy gracias, Señor, porque oigo tu voz y sé que diste tu vida en esa cruz, en mi lugar. Ahora, Señor, te pido con toda mi alma que entres a mi corazón. Me arrepiento de mi vida. De todo lo que en el pasado he hecho, me arrepiento. Yo sé que nunca hubiera podido pagar la cuenta que tenía pendiente de pecado contigo. Pero ahora he comprendido el Evangelio. Las buenas noticias, que tu Hijo pagó la cuenta en mi lugar, con su preciosa sangre. Y te pido, Jesús, porque creo que a los 3 días saliste de la tumba y venciste la muerte, para confirmarme que después de la vida seguiré viviendo contigo, que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Te recibo por la fe y te doy las gracias por el poder que en este momento irás comenzando a darme para vivir una vida de victoria en tu nombre y para tu gloria. Amén. Gracias a Dios por este mensaje glorioso, eterno, puro, majestuoso, que es la palabra de Dios. Gracias, Señor.